Aquí estamos de nuevo retomando el tema que teníamos de Ana. ¿Cómo fue esa oración de Ana respondida? ¿Cómo Dios se glorificó en la vida de una mujer sufrida, quebrantada, pero que también aprendió cómo llegar a la presencia de Dios, cómo acercarse a Dios y cómo ser escuchada? Muchos de nosotros hoy estamos orando hace años, meses, por una petición, por un deseo que tenemos en el corazón, y hasta el día de hoy no hemos visto cumplido esa oración. Pero yo te animo en esta hora y te digo de parte del Señor: no desista. Persiste, resiste, pero no desistas. Sigue adelante, confía en Dios, porque esta historia de Ana, el deseo de Dios es impulsarte, es animarte, el deseo de Dios es en esta hora reactivar tu fe para que tú puedas creerle a Él y puedas creer que todo es posible, que no hay límites para Dios, que no hay imposibles para Dios. Al que cree, todo le es posible. Decíamos en el video pasado que Ana se levanta después que Elí, el Shalom de Dios, viene a la vida de Ana. Ana se levanta de ese lugar donde está orando, ese rinconcito, a solas con Dios, porque es a solas con Dios. Tú tienes que aprender a tener intimidad con tu Dios. En la soledad, cuando hables con Dios en la soledad, no vayas como cualquier persona. Ve y derrama tu corazón a Él y cuéntale todas tus infidencias. Cuéntale todo lo que hay en tu corazón. No te reserves nada, porque recuerda que Él te ha dicho que Él conoce tus pensamientos. Cántalo conmigo. Que Él conoce todo de ti. Antes que pienses, antes que hables, antes que actúes, antes que vayas a un lugar o a otro, ya Él sabe a qué lugar vas a ir. Ya Él sabe lo que hay dentro de tu corazón y de tu mente. Él sabe qué pensamientos se están gestando en ti ahora mismo. Él lo conoce todo. Basado en ello, sabiendo que Dios conoce todo de mí. Entonces, ¿por qué esconderle cosas? ¿Por qué ocultarle a Dios mis sentimientos? ¿Por qué no decirle a Él de una vez, quitarme la máscara, esa careta, y poder decirle: mira Dios, me presento delante de ti ahora tal como soy, sin caretas? Esta que tú ves aquí es realmente la persona que actúa, que obra día tras día. La palabra dice que Ana se levantó emocionada después que Elí la bendice. Ella recibe esa paz, ese shalom de Dios, lo recibe, se apropia de esa bendición cuando Elí le dice: que Dios te conceda, mujer, que Dios te conceda, persona, tú que me estás escuchando ahora, que Dios te conceda esa petición, la que tú has estado pidiéndole a Dios por mucho tiempo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y que Dios te conceda esa petición. Pero Ana no solamente recibió la bendición, la creyó, la guardó en su corazón, la atesoró en su corazón y allí la guardó en ese cofre. Y se fue creyendo, se fue confiando, se fue diciendo: yo hoy me paro de acá, me voy del tabernáculo, me voy de Silo, me voy a Ramataín, al mismo lugar de siempre, pero no me voy la misma mujer, me voy distinta. Algo he recibido yo hoy. Y fue la bendición. Elí la bendijo y esa bendición era la bendición de Dios sobre ella. La palabra dice entonces que Ana estuvo hablando con Dios. Elí no escuchó, no sabía lo que Ana habló con Dios durante su tiempo de intimidad, de soledad, a solas en la presencia de Dios. Y Dios se acuerda de Ana. Ana queda embarazada, tiene su hijo Samuel, que significa oído por Dios o pedido a Dios.
esa intervención divina, esa presencia de Dios tan maravillosa vino sobre el Cana y sobre Ana y permitió que Samuel fuese concebido. Pero no solamente la felicidad de sentir Ana en su vientre gestarse allí, un pequeñito, esa maravillosa criatura, esa sensación que únicamente las madres pueden saber, esas pataditas, esos movimientos que comienza a darse cuando la mujer está gestando, está embarazada, sino que en medio de la emoción que tenía Ana de saber que ya ahí estaba una pequeña criatura formándose en ella, Ana, en medio de la emoción, no podía olvidar lo que ella habló con Dios en la intimidad. Muchas veces nosotros, al hablar con Dios, le decimos muchas cosas y hasta le prometemos a Dios muchas cosas. Si tú me das, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me sanas, si tú permites que este viaje que yo voy a hacer me vaya bien, entonces yo haré esto para ti, Dios. Pero nosotros no cumplimos nuestras promesas. Nosotros en el momento de angustia y desesperación le prometemos a Dios muchas cosas. Entre ellas, te voy a servir. Te voy a obedecer. Ahora sí voy a cambiar. Y cuando recibimos el favor de Dios, la respuesta de Dios, nos olvidamos que estuvimos hablando con Él y le ofrecimos todas esas cosas. Pues Ana le habló a Dios y le dijo que ella le entregaría a su hijo si Él permitía que ella quedase embarazada. Ella le entregaría a su hijo al servicio de Dios, lo consagraría a Dios. Esa fue la promesa que Ana le hizo a Dios. Al contrario del estereotipo popular, las promesas no se hacen para romperlas, para quebrarlas, es para cumplirlas. Las promesas que tú hagas, tienes que cumplirlas. En el libro de Mateo capítulo 5, el versículo 33, el Señor nos está hablando de ello. Y nos dice que debemos ser personas concretas, francas, sinceras, transparentes. Tiene que haber coherencia entre lo que hablo, hago, con mi actuar. Tiene que haber coherencia. Si mi sí tiene que ser sí y mi no tiene que ser no. Yo no puedo estar por ahí vacilante. Hoy dije una cosa y mañana me retracto. No, con Dios tengo que aprenderlo. Por mi propio bien, yo debo aprender a ser concreta, a ser clara. Lo que le diga a Dios, yo debo cumplirlo. La palabra dice que ni siquiera el Cana estaba ahí. El Cana no fue el que hizo el pacto con Dios. El Cana no le dijo a Dios que le iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y eso que era su primer hijo que iba a tener con su esposa amada. La que lo hizo fue Ana. Y ella tenía que responderle a Dios por la promesa que le hizo. Cumplir esa promesa. Entonces Ana, como cada año tenía que ir Elí, tenía que ir su esposo el Cana ante Elí al tabernáculo en Silo. El Cana cada año se trasladaba de Ramataín, que era su lugar de origen, hacia Silo, donde estaba el tabernáculo. Al primer año de Samuel, como el Cana no sabía el pacto que había hecho Ana con Dios, el Cana invita a Ana al templo, al tabernáculo. Y Ana le dice al Cana, no puedo ir. Yo hice un voto, un pacto, tengo una promesa que cumplirle a Dios. Firmeza, decisión. Ella sabía con quién había hablado, delante de quién. Así como Dios me ha cumplido a mí, yo debo cumplirle a Dios.
Así como Dios ha sido fiel conmigo, yo debo ser fiel con Él también. Esa fidelidad debe estar continuamente en mí. Porque Dios nunca nos ha fallado a nosotros. Él ha sido fiel hasta el día de hoy con nosotros. Ana le dice a su esposo Elcana: yo no puedo ir porque yo prometí consagrar, dar a mi hijo al servicio de Dios. Y aún está muy pequeño. Y tengo que entregarlo cuando esté destetado, cuando ya él pueda comer solo, cuando se pueda defender un poco más. Aún depende 100% de mí. En la cultura judía, ese destete se daba no antes de los 3 años y máximo a los 5 años. O sea que de 3 a 5 años tenía aproximadamente Samuel cuando ya Ana lo deja completamente en el templo. Pero lo más maravilloso de la historia, como comentábamos en el video pasado, es que Elcana comprendía a su esposa, amaba a su esposa. Y fue tanta la comprensión que tenía este hombre con su esposa que le entiende. Tuvo el discernimiento para entender que si ella había prometido eso a Dios, tenía que cumplirlo. Y no se convirtió en la piedra de tropiezo, todo lo contrario, la animó. Queremos orar por aquellos que están en... Y le dijo: si tú lo prometiste, entonces cúmplelo. No te preocupes. Porque Jesús sigue, este año voy yo. Porque Jesús sigue obrando. Y será como tú has hablado con Dios, como tú le has cumplido a Dios, como tú le has prometido a Dios. Confía en Jesús. Las culturas más sólidas, las familias más sólidas que hoy se ven, fueron construidas bajo la confianza. Porque los problemas de ahora, la confianza es el factor más importante para construir una sociedad, una familia. Lo que tú le prometas a tus hijos, cúmpleselo. Y si no, no le prometas. Porque una promesa que se hace incumplida es mentira, se convierte en mentira. Me mentiste. Suelta la lengua. A tu esposa no te pongas a ofrecerle cosas, a prometerle cosas que tú sabes que no eres capaz de cumplir. A tu esposo no le prometas lo que tú no vas a ser capaz de cumplir. Eso deteriora la confianza. Y para que sea sólida una familia, tiene que estar construida bajo la confianza. Se hace necesario confiar. Ana, pasado el tiempo de los 3 a 5 años, en ese lapso de tiempo, ella sabe que el tiempo se le ha cumplido para llevar su hijo pequeñito en su primera infancia a vivir en el tabernáculo, en la iglesia, con otras personas. Ella no estaría allí para protegerle. Ella no estaría allí para vendar sus heridas cuando Samuel se cayera, se raspara las rodillas. Ella no estaría allí para colocarle un pañito en la frente cuando tuviese fiebre. Queremos orar. Ella no estaría allí para cuando su hijo estuviera triste, recostarlo en su pecho, abrazarlo y decirle: tú no te imaginas cuánto te amo y cuánto te he deseado, cuánto lo pedí a Dios. Ella no iba a estar allí, pero sabía que por encima de todo eso, del desprenderse una madre de su hijo que ama, estaba el cumplirle a Dios una promesa que ya le había hecho. Y Ana se presenta al tabernáculo después de 3 a 5 años que no iba. Y al llegar al tabernáculo, ella llega con su pequeño agarrado de la mano, Samuel, y se presenta ante el sacerdote Elí. Se dirige a él. Y entonces Ana le dice: Señor, aquí está mi hijo. Tal vez usted no se acuerde, porque son cientos de miles de personas que vienen al tabernáculo a adorar. Pero hace aproximadamente 3 a 5 años atrás, un día,
Yo en este rincón del tabernáculo El Señor, le oraba a Dios. el Señor está obrando. Y en mi derramar de mi espíritu lloraba con angustia y desesperación. No ha terminado. Sigue pidiendo. Y usted se acercó a mí. Y usted me bendijo. Hermana, Y yo recibí el shalom de Dios cuando usted dijo que esa petición que le había hecho a mi Dios con tanta fe, creyéndole a Él, yo iba a recibirla. han sido nominadas por Lo creí, lo atesoré en mi corazón. Yo sé quién he puesto. Y la respuesta a esa oración Y en este momento que yo he hecho, aquí está. Es mi hijo Samuel. la gloria de Dios. Y Ana le dice, y Elí está anonadado, Se cansa. perplejo, Pon tu mano, Señor. sin palabras. Pon Ahí está la evidencia, ahí está la respuesta, ahí está Samuel, tu mano, Señor, un niño sano, fuerte, en esas células. hermoso, Señor, despierto, posible, vigoroso. que cree. Que el que Y hizo Elí mirar, lo mira con que atención. hizo ver, Pero lo más asombroso de todo, la historia, es que Ana le dice hoy está obrando. a Elí el sacerdote, No vaciles. El hoy vengo los milagros no han terminado. a dejar a mi hijo aquí en el tabernáculo. Hermano, hermana. Porque yo el día que oré le dije a Dios que yo lo consagraría a Él y lo daría al servicio de Él. Y yo le dije a Dios que me esperara un tiempo Y darás de del destete. y te levantarás. Y ya se ha cumplido el tiempo. Y el Señor permitirá que lo Y haga. aquí le entrego, sacerdote, mi hijo, Y muchos creerán por el testimonio. para que a partir de ahora viva Pon duerma. tu mano, Señor, en aquí esa pierna. en el tabernáculo. Pon tu mano, Señor, en ese. Ana cambia Comienza el calor de hogar, la protección de una madre, fe la atención de una madre, la provisión de una madre, los cuidados de una madre. Ella cambia todo ello en ese. por la protección, el sustento, la provisión, el abrazo y la cobertura de Dios para su hijo. Hoy es día de Ella sabía que era más importante un abrazo de Dios que el abrazo de ella cuando su hijo estuviese triste. libertad. Ella sabía que las vendas de Dios son mucho más eficientes que las vendas que ella le podía colocar a su hijo cuando se raspara sus rodillas, sus brazos, sus codos. Ella sabía que la comprensión de Dios y el amor de Dios era inmenso, mucho más grande que el amor que ella le podía dar a su hijo. Fuego. Que la instrucción, enseñanza de Dios era mucho más profunda que la que ella le podía dar, y que esa instrucción y enseñanza dada por Dios se podía quedar incrustada en la mente y en el corazón de ese jovencito, ese niño, y hacerlo un hombre distinto, diferente, que ella no lo podía hacer, pero que ese Dios soberano, ese Dios poderoso, sí podía convertir a su hijo en un sacerdote, en un ministro de Dios, en un hombre consagrado a Dios, en un hombre que amara a Dios, un hombre que respirara por Dios y un hombre que deseara servirle a Dios con toda su alma, su corazón, su mente y todos sus deseos. En esta hora, tú que estás luchando con tus hijos, que no sabes qué hacer con ellos, que se escaparon de tus manos, de tu cuidado, ya no te escuchan, se han rebeldizado. Ese hijo que el enemigo quiere hacerte creer que es un problema para ti. Hay padres diciendo hoy que su hijo no es bendición para ellos, que su hijo es un problema para ellos. Hay matrimonios diciendo hoy que no quieren tener hijos, porque los hijos hoy son un problema. Y deciden más bien no tener hijos para cubrirse, para cuidarse de los problemas de la adolescencia y de la juventud que hoy vemos a diario. Pero no es esa la solución. La solución no es que te quedes sin tener hijos, porque los hijos son una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Si tú eres fértil, ¿por qué no tenerlos? Y si los añoras y los deseas como Ana, ¿por qué no pedirlos a Dios? La solución está en que las sociedades, las familias se construyen bajo confianza. Gloria a ti, ¿Cuánto confía tu hijo en ti? que estás aquí. ¿Le has cumplido las promesas a tu hijo?
Has instruido a tu hijo desde pequeño, como dice la palabra, instruye al niño en sus caminos y cuando sea viejo no se apartará. ¿Eres ejemplo para tu hijo? Él puede decir hoy, porque no son las palabras las que transforman las vidas, son los ejemplos, los hechos. Si tú eres ejemplo para tu hijo, si tú en tu casa haces altar, si tú en la mañana reúnes a tus hijos en la mesa, no es que esté cada uno con el celular, con los juegos electrónicos en las manos, no es que tu hijo esté comiendo en la habitación, es que se reúnan en la mesa. Y ahí en la mesa reunidos tú, como cabeza de ese hogar, sacerdote de esa familia, oras con tu hijo, bendices a tu hijo, cubres a tu hijo con la sangre de Cristo, estás al pendiente de tu hijo, hablas con él, así estés cansado cuando vengas por la tarde del trabajo, saca tu espacio para hablar con tu hijo. Si tú haces bien las cosas, eres ejemplo para ese hijo, tu hijo no va a cambiar. La Biblia dice instrúyelo hoy que es niño y cuando sea viejo no se apartará. Echa el pan al agua, dice Eclesiastés, que después de mucho tiempo lo hallarás. Confía en Dios. En tus oraciones, te invito en esta hora, en tus oraciones, habla con Dios. Entrégale tu hijo a Dios, así como se lo entregó Ana. Entrégaselo. No puedes con él. Se escapó de tus manos. No sabes cómo educarle, cómo enseñarle, cómo instruirle. Entonces dile a Dios, Señor, mi hijo se salió de mis manos. No sé cómo hacerlo. No tengo control sobre él, pero tú sí puedes. Porque tú manejas sentimientos, emociones. Tú quieres el control, el poder para controlar la mente, el alma, el corazón, las acciones, las emociones y todo. Te entrego a mi hijo Dios. Ana le entrega a Samuel su pequeñito y lo deja en las manos de esa persona que era el que ministraba en el templo. A Elí le entrega a su hijo. Y no se va desconfiando. Ella confía no en Elí, sino en Dios. Que Dios tendrá cuidado de su hijo. Que Dios fortalecerá a su hijo. Que Dios le proveerá a su hijo. Que su hijo no le faltará nada. Que la presencia de Dios estará sobre él. La cobertura de Dios estará sobre él. Y eso es más importante que la tuya. Esa presencia de Dios es más importante que estar tú allí detrás de tu hijo. ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A dónde estás? Lo que debes añorar, desear, buscar es la presencia de Dios para que esté sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre toda tu familia. Que Él cubra, que la cobertura de Dios sea como un lienzo en esta hora sobre toda tu casa. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu familia. Bendigo a tus hijos. Bendigo ese joven que hoy se fue de casa, cual hijo pródigo. Pero confía y cree en Dios. Si tú buscas su presencia, si vas a solas ante Él, si derramas tu corazón a Él, un día, más temprano que tarde, tocarán la puerta de tu casa y para tu sorpresa será tu hijo que vendrá transformado, cambiado y arrepentido. Porque Dios cumple sus promesas. Y Él ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Y yo creo en esa promesa del Señor y creo que tu familia y la mía es salva en las manos del Todopoderoso, en las manos de Dios. Que Dios te bendiga.